Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas este miércoles 12 de mayo del 2021. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión, como cada semana, durará alrededor de una hora. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre, por favor, incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden optar por cualquiera de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, informará sobre la evolución de la pandemia en la región y la situación en los servicios de salud, las unidades de cuidados intensivos y con los trabajadores de salud. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud en la OPS, y el doctor Silván Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Good morning. Buenos días y gracias por sumarse a esta sesión informativa. La semana pasada, nuestra región notificó más de 1.200.000 casos nuevos de la COVID y cerca de 34.000 fallecimientos a raíz de la COVID. Prácticamente el 40% de todas las muertes a nivel mundial notificadas la semana pasada ocurrieron justo aquí en las Américas. Este es un indicio claro de que el contagio dista mucho de estar controlado en nuestra región, incluso cuando países como los Estados Unidos y Brasil notifican reducciones en el número de casos. En América del Norte, Canadá ve tasas de infección más altas que las de los Estados Unidos, en especial en la sección del este de Canadá y el territorio del norte, donde hay una gran población indígena. Cuba sigue también siendo el principal determinante de las infecciones nuevas en el Caribe, si bien países más pequeños como Trinidad y Tobago están también viendo alzas importantes en San Vicente y las Granadinas. Casos de COVID-19 en los albergues de evacuación siguen siendo un desafío tras las erupciones volcánicas recientes. En gran parte de las Américas estamos viendo una aceleración de los casos a lo largo de las fronteras nacionales. En América Central, aumentos en infecciones están siendo notificados en las regiones de Costa Rica y Honduras, limítrofes con Nicaragua y en regiones limítrofes de Guatemala y El Salvador. En América del Sur, suben abruptamente los casos en zonas de Guyana y Bolivia que son fronterizas con Brasil y en Colombia, donde los casos de COVID-19 han aumentado de manera constante en las últimas semanas. Esperamos aumentos incluso más pronunciados después de una semana de manifestaciones en Colombia. Nuestros sistemas sanitarios están viendo momentos difíciles para atender a este flujo de pacientes de la COVID a medida que intensifican las labores de vacunación. Más de 140 millones de personas están totalmente vacunadas contra la COVID en las Américas. La aprobación reciente de la OMS de la vacuna Sinopharm ofrece una confianza renovada a los países en la región donde la vacuna ya se está utilizando y también lleva esperanzas para ampliar el acceso a las vacunas en las Américas. Pero hasta que contemos con un número suficiente de vacunas para proteger a todos nuestros sistemas sanitarios y los pacientes que dependen de ellos siguen en situación de peligro. En nuestra región, prácticamente el 80% de nuestras unidades de terapia intensiva están ocupadas por pacientes de la COVID y las cifras son incluso más altas en algunos lugares. En Chile y en Perú, el 95% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, la mayoría por pacientes de la COVID.
Buenos Aires, donde el 96% de las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas, acaba de estrechar las restricciones para evitar el colapso de los hospitales. Algunas zonas en el Brasil tienen listas de espera para camas de terapia intensiva. El alza en la cantidad de hospitalizaciones implicó que nuestros profesionales sanitarios trabajen horas adicionales y hagan malabarismos con más responsabilidades a medida que tienen que tratar a más pacientes ahora que en cualquier otro momento de la pandemia. La OPS ha ayudado a desplegar 26 equipos médicos de emergencia en 23 países en las Américas para ofrecer atención especializada donde más se necesita. Del mismo modo, unos 400 equipos médicos de emergencia y también sitios de atención médica alternativos fueron establecidos para ayudar a nuestros países a ampliar la capacidad con más de 14.000 camas nosocomiales nuevas y 1.500 camas adicionales de terapia intensiva. Pero sobre la base de la tasa de contagios de la COVID, calculamos que necesitaremos 20.000 médicos y más de 30.000 enfermeros para tratar, abordar las necesidades de terapia intensiva en solo la mitad de los países de América Latina y el Caribe. Nuestros profesionales sanitarios también se enfrentan a desafíos crecientes a medida que los insumos para salvar vidas como el oxígeno también llegan a cantidades peligrosamente bajas. Un paciente de COVID típico puede exigir hasta 300.000 litros de oxígeno durante una estadía hospitalaria de 20 días. Los pacientes que están recibiendo atención crítica por lo general necesitan el doble. Nos sorprende que la alza en el número de hospitalizaciones en nuestra región estén desencadenando un desafío importante en la provisión de oxígeno sin precedentes en las Américas. Muchos países y gobiernos locales debieron crear aptitudes técnicas rápidamente y encontrar soluciones urgentes para ofrecer oxígeno a los pacientes. La OPS se ha estado concentrando en establecer las necesidades de los insumos de oxígeno en nuestra región para identificar dónde se necesita con mayor urgencia y hemos creado un grupo técnico para ofrecer conocimientos especializados de manera que los países puedan realizar las inversiones que necesitan. Para subsanar las brechas críticas, la OPS donó más de 7.000 pulsioxímetros y casi 2.000 concentradores de oxígeno para ayudar a los profesionales de salud a identificar cuando un paciente necesita oxígeno y asegurarnos de que cuenten con los insumos para ayudarlos a recuperarse. Estamos trabajando codo a codo con los ministerios de salud, en especial en lugares muy azotados por el virus como Bolivia, Antigua y Barbuda, para ayudar a los países a rediseñar sus modelos de atención y actualizar sus pautas clínicas a fin de optimizar los recursos a su alcance y garantizar que más pacientes reciban el oxígeno que necesitan. También estamos ayudando a los países a intensificar de manera segura la producción de oxígeno y a realizar las inversiones necesarias en actualizaciones de equipo, mantenimiento y recursos humanos, de manera que el oxígeno esté disponible de manera constante en todas partes, ahora y en el futuro. A lo largo de esta pandemia hemos visto lo que ocurre cuando los países restan la prioridad a los sistemas sanitarios, ya sea deficiencias de EPP, camas de terapia intensiva, oxígeno o profesionales de salud. Los países están obligados a actuar con rapidez para ponerse al día tras años de subinversión. Y si bien los países han expandido drásticamente su capacidad para la atención sanitaria, en solo unos pocos meses, nuestros profesionales sanitarios siguen sintiendo la tensión de esta pandemia. Los datos son limitados, pero vemos que al menos 1.800.000 profesionales de la salud se han infectado con la COVID en nuestra región desde el comienzo de la pandemia. Esto es el 12% de la fuerza laboral en el sector sanitario de 15 millones y más de 9.000 perdieron la vida a raíz del virus y la mayoría de estos casos eran mujeres y enfermeros. Entonces, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Enfermería
y utilicémoslo para celebrar el trabajo, el sacrificio y las contribuciones de los enfermeros en todas las Américas que están ayudando a ofrecer atención que salva vidas a los pacientes con la COVID. Los informes de 18 países en América Latina y el Caribe muestran que cerca de 1.500.000 trabajadores del sector sanitario están ahora totalmente vacunados contra la COVID con ambas dosis. Pero instamos a los países a que aprovechen al máximo las dosis limitadas mediante la protección de los profesionales sanitarios, incluyendo los 8,4 millones de enfermeros que trabajan en nuestra región y finalmente darles prioridad. Para mejorar nuestra respuesta a la COVID y también recuperarnos mejor de esta pandemia, realicemos una inversión en enfermeros y asegurémonos de que cuenten con las herramientas, la capacitación y los recursos que necesitan para realizar su trabajo de manera segura. Gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a contestar las preguntas que ya nos han enviado y que nos están haciendo llegar a través del QIA. Recuerden incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. La primera pregunta es de Chris Vilches, periodista del Grupo El Comercio de Perú. Dice: ¿desde cuándo el mecanismo COVAX podrá disponer de las dosis de Sinopharm? ¿En qué cantidades y a qué países serán enviadas estas vacunas? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Tenemos muchas vacunas que están en proceso de evaluación por la OMS para que se pueda, después de la evaluación, incluir a essas vacunas en la lista de las vacunas con autorización de uso en emergencia. Lo más reciente es la vacuna de Sinopharm. Esa es una excelente noticia, como subrayó la directora, porque quanto mais produtores se tenha com a autorização de uso em emergência da OMS, EUL, por sua sigla em inglês, vamos a ter mais oferta de vacunas para o mecanismo COVAX. Há outras vacunas que todavia estão no processo de avaliação e muitas vezes este processo não está em relação solamente com o grupo da OMS em Ginebra, pero depende mucho de la calidad de las informaciones que los productores de vacunas brindan para que pueda ser evaluado la calidad, la segurança y la eficacia. Entonces, muy buena noticia eso de Sinopharm, pero no hay una previsión todavía de cuándo vamos a recibir las primeras vacunas de Sinopharm para América Latina y el Caribe, porque se encontra para finalizar os acordos de envio de essas vacunas. De toda maneira, é uma boa notícia, porque é mais um produtor, pero seguramente não vamos a ter essas vacunas já em curto prazo, em uma semana ou em um mês. Então, há que seguir com o uso racional das vacunas disponíveis para os grupos mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, a OPS sigue com seus esforços para buscar donações de los países que têm vacunas em uma quantidade que suas próprias necessidades, para que essas donações possam complementar os envios por el mecanismo COVAX e os países possam ter acesso mais rápido a las vacunas que necessitam. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas están relacionadas a las variantes. Chris Vilches, también del Comercio, y Melina Ochoa, de Uno TV en México, preguntan sobre esto. Chris Vilches dice: ¿en qué países de la región se ha identificado la variante sudafricana y la variante india? ¿Es posible que se diseminen rápidamente en todos los países? Y Melina Ochoa pregunta si debe preocuparse la población mexicana ante la circulación de la variante detectada en la India en México, ahora clasificada por la OMS como de preocupación. Y también pregunta si las vacunas contra COVID-19 funcionan ante esta variante de la India. Doctor Aldiguieri.
Muchas gracias por esas preguntas desde Perú y desde México. Voy a tratar de combinar las preguntas y enfocar mis respuestas. Al día de ayer, la variante B1617, que está predominando en la India, se ha confirmado en 6 países de la región, en la subregión de América del Norte, América Central, América del Sur y en el Caribe. Cuanto a la variante inicialmente detectada en África del Sur, esa variante ha sido confirmada en 17 países en todas las subregiones de las Américas, y lo habíamos conversado y comunicado en previas conferencias de prensa. En lo que corresponde a la variante predominando en la India, algunos hallazgos y observaciones permiten pensar que tiene una capacidad de transmisión aumentada, tal como se ha visto en otras variantes de preocupación. Por eso, y como principio de precaución, se decidió clasificar la variante predominando en la India como una variante de alta preocupación. Sin embargo, y realmente quiero insistir, es necesario mencionar que no existe hasta el momento evidencia para inferir que esa variante u otras ya circulando puede ser más agresiva o más letal. ¿Dónde se ha detectado? Ha sido en casos esporádicos y principalmente en viajeros. Hasta el momento, ninguna de esos eventos se ha visto involucrado en incremento de casos o desplazamiento de otras variantes ya circulando previamente en la región. Si bien es posible que eventualmente algunas de las variantes circulando empiece en la región de las Américas, empiece a incrementar su circulación, las medidas de control que han sido implementadas, tal como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y, por supuesto, ahora la vacunación, esas medidas han demostrado ser suficientes para detener la transmisión de cualquier variante. Ahora, aspectos específicos de la pregunta de México. El INDRE en México, como hemos conversado la semana pasada, creo, lidera la red de vigilancia genómica nacional, que ha permitido detectar de manera oportuna variantes circulando en el país. Y muy seguramente van a detectar otras más. Y quisiera destacar que México está participando en tiempo real a la red de vigilancia genómica y que el INDRE está fungiendo como uno de los 6 laboratorios regionales de referencia para vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en las Américas. Espero haber respondido a las inquietudes de ambos medios de comunicación en Perú y México. Gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas relacionadas con Venezuela son de Nicole Shapur, de Bloomberg News, y también Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo. Nicole Shapur pregunta si podría la OPS confirmar la recepción de la segunda parte del pago de Venezuela al mecanismo COVAX, y dice, de haberlo recibido, ¿para cuándo se espera que comiencen a llegar las primeras vacunas al país y de qué laboratorio? Y Mariana Souquet también pregunta cómo avanzan las negociaciones en la mesa técnica y el alcance de un plan único de vacunación, y también si sabe la OPS cuántas personas han sido vacunadas en Venezuela o cuántas dosis han sido administradas hasta el momento. Doctor Ugarte. Muchas gracias por esas preguntas, muy importantes. Hemos recibido información de Gavi, que es el mecanismo financiero de COVAX, que Venezuela ha hecho pagos adicionales a cuenta del balance que existe todavía. De tal manera que cada vez el balance de fondos necesarios es menor. Hasta hace unos días ese balance era de
18 millones de dólares aproximadamente. Venezuela recibiría las vacunas que estén disponibles en el momento de decidirse la planificación de la distribución, de la siguiente distribución. Y eso se haría a mediados de junio, finales de junio, de tal manera que Venezuela recibiría las vacunas aproximadamente en esas fechas, si es que no hay demoras que todos conocemos que pueden ocurrir. Respecto al tipo de vacuna, no se ha determinado aún. Sin embargo, hay la probabilidad de que recibieran la vacuna de Johnson Johnson u otras que estén disponibles en ese momento. Respecto a las negociaciones, quisiera resaltar la apertura del Ministerio de Salud, de la oposición, de las sociedades científicas, de la Academia Nacional de Medicina y de otros actores para dialogar, discutir, revisar el proceso de elaboración, de finalización del plan y también la implementación, que incluye el monitoreo, la priorización, etcétera. Todo eso es un proceso complejo, largo, y hay grupos técnicos en los cuales estas entidades se involucran para poder dar aportes adicionales. En ese sentido, el plan debe ser discutido el día de hoy, que ha sido convocada a otra reunión, donde se discutirá con más profundidad estos procesos, y estamos optimistas respecto a la liberación de fondos adicionales, no solo para vacunas, para COVID-19, para Venezuela, sino también para la implementación de la vacunación, incluyendo los aspectos logísticos, de cadena de frío, monitoreo y revisión, contando siempre con los principios de equidad, transparencia, solidaridad, que son los ejes del trabajo y la discusión que se tiene en la Mesa Técnica Nacional para las Vacunas en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, doctor. Las siguientes preguntas vienen de Steven Cirilien de Voice of San Martin y también Douglas McIntosh de Jamaica Information Service. Steven dice en inglés: With the recent announcement that India is temporarily suspending Con el anuncio reciente de que la India está suspendiendo temporalmente las exportaciones de vacunas a otros países debido al alza en el virus de la COVID-19 en la India, ¿cómo esta suspensión se espera que incidirá en el despliegue de la vacuna en la región? Y Douglas pregunta también en inglés si nos puede recordar las cantidades y los cronogramas para entregar la vacuna Moderna en la región. Gracias, muchas gracias por estas preguntas. Por supuesto, somos conscientes de las limitaciones debido a lo que está ocurriendo en India para la exportación desde el Instituto del Suero de la India. Están comprometidos y han firmado un contrato, recibieron el pago, pero no se les ha permitido exportar la vacuna. La OMS, Gavi, están en negociaciones con el gobierno de la India para tratar de llegar a un acuerdo que permitirá al gobierno de dicho país recibir una cantidad determinada de vacunas para su uso en el programa de vacunación nacional de la India, que por supuesto está enfrentándose a una emergencia sanitaria muy grave, pero al mismo tiempo también para, al menos de manera parcial, desplegar las vacunas al mecanismo de COVAX. Hasta el momento no hemos recibido un anuncio sobre la finalización de este acuerdo, entonces la suspensión sigue vigente. Esto es preocupante porque solamente tenemos 3 países que están recibiendo en la región vacunas de la India, Bolivia, Nicaragua y Haití. Pero si este problema permanece sin solución, las vacunas disponibles serán divididas entre todos los países. Entonces, incluso en una situación en la cual ahora tenemos sitios nuevos que producen la vacuna de AstraZeneca,
han recibido ya la autorización para uso en situación de emergencia por la OMS y ahora se está produciendo en China. Tenemos al otro productor en España y estamos esperando contar con otro productor en Italia, pero incluso con este nuevo productor de AstraZeneca que comenzará a enviar vacunas durante estos meses hasta principios de junio. Vemos que habrá muchos problemas para garantizar las vacunas que se calculó serían enviadas a los países. Entonces, esta es una inquietud y esperamos que podamos encontrar un buen convenio o que los otros países lleguen a un buen convenio con la India y el gobierno en esta negociación que está realizando la OMS y que el gobierno de India pueda tener un buen resultado y que podamos recibir las vacunas del Instituto del Suero de la India. La segunda pregunta sobre la vacuna de Moderna. Moderna comprometió aproximadamente $100 millones a COVAX, pero solamente 36 millones para este año. Entonces, la mayoría de las vacunas serán desplegadas durante la primera parte de 2022, última parte de 2021. De Rachel Scott de Nassau Guardian en Bahamas, Jacqueline Charles del Miami Herald y también similar pregunta Jasmine Brown de Our News en Bahamas. En inglés, Rachel dice, given the currently... A la luz de la situación actual con la COVID-19 en la región, ¿qué es lo que dicen los expertos sobre los países que reciben un alto flujo de turistas para que levanten las restricciones? ¿Tienen ustedes alguna sugerencia en contra de esto? Y desde el Miami Herald escuchamos cómo la reanudación, por ejemplo, de los cruceros afectará en los avances realizados en el Caribe. Se está proponiendo volver a los cruceros y no todos los pasajeros están vacunados. Doctor Aldiguieri. Muy bien, muchas gracias, señora Charles, Scott y Scott Brown, por esta serie de preguntas. Voy a tratar de combinar el contexto y las respuestas. La OPS es consciente de la carga de la pandemia en el sector turístico y las economías nacionales que dependen del turismo, específicamente en la región del Caribe. Así como somos conscientes de la idea del sector de los cruceros para establecer medidas de mitigación y prevención a bordo de sus embarcaciones. No obstante, teniendo en cuenta el contagio realmente importante de la COVID-19 que ocurre incluso a bordo de cruceros en todo el mundo y que ocurrió al principio de la pandemia, es realmente necesario actuar con la mayor cautela. Actualmente, con la evolución del contagio y la diseminación del virus en las Américas y en Europa, los aspectos desconocidos que tienen que ver con la incidencia de las vacunas en la transmisión del virus y las dificultades para acceder a la vacuna y el despliegue de las campañas vacunales en la mayoría de los países de la región, debemos actuar con cautela. La OMS publicó un documento de posición en febrero de 2021 donde se indica que prueba de vacunación contra la COVID-19 no se debe requerir como una garantía de que la persona está libre de infección ni como una condición para realizar viajes internacionales. Entonces, a principios de mayo de 2021, los CDC publicaron instrucciones técnicas para viajes o simulaciones de viajes en cruceros. Estos viajes contemplan la participación de pasajeros voluntarios que podrían estar
vacunados en forma parcial, total o no estar vacunados. El enfoque de los CDC de los Estados Unidos es un enfoque de lo que necesitamos. Uno de los ejemplos, es decir, establecer una normativa más reducida, un marco normativo a nivel nacional, es decir, los países que reciben a pasajeros y a viajeros internacionales, y esto incluye países de origen de estos cruceros y claramente definir las responsabilidades de las autoridades nacionales, de los operadores de los cruceros y también de los pasajeros. Y también en este documento se destaca la importancia de cubrir otros aspectos y otros aspectos operacionales, aspectos del ingreso, como por ejemplo repatriaciones posibles. Es un asunto complejo y espero que mis respuestas hayan ayudado a los colegas con sede en Miami y el Caribe a describir estos aspectos complejos. Gracias. Doctor. La próxima pregunta nos llegó de Anthony Espósito de Reuters y en inglés dice, Have you seen a rise in ¿Ha visto un resident aumento en los residentes de países de otros países de América Latina que viajan a Estados Unidos a vacunarse a medida que las campañas de vacunación de sus países luchan por recibir la vacuna? ¿Qué puede decir de esto? Sí, muchas gracias. Nosotros acá no tenemos los datos para confirmar cuántos latinoamericanos están viajando a Estados Unidos para tener acceso a las vacunas, pero hemos visto informes de algunas ciudades que están pensando en poner a disposición de los turistas algunas de las vacunas. Sin embargo, esta no es la solución para la desigualdad con la cual se están distribuyendo las vacunas en las Américas. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y esto no debe ser un privilegio de los países ricos ni de las personas ricas, pero me atrevo a decir que es un derecho para todos, quienes no pueden pagarse un viaje internacional que constituye la mayoría de las personas en nuestra región. Estas personas siguen sin tener acceso a las vacunas y esto no es aceptable. Por eso es que necesitamos que lleguen más dosis de vacuna en nuestra región y asegurarnos de que esas dosis se distribuyan de manera justa, empezando con los trabajadores de la salud, las personas de edad, quienes tienen enfermedades preexistentes. Y la OPS está comprometida con este objetivo y estamos trabajando de distintas maneras para solucionar los problemas que evitan que más vacunas lleguen a nuestra región. Estamos trabajando con COVAX y con los fabricantes para agilizar la llegada de las vacunas que estén disponibles, pero también estamos mirando a otras probabilidades, por ejemplo, la capacidad regional en las Américas de fabricar vacunas y otras posibilidades, teniendo la carga en nuestra región y la alta mortalidad por COVID en la región. Esta región tiene que ser una prioridad para vacunación, para evitar futuros brotes. En última instancia, la falta de vacunación agrava la desigualdad. En la OPS queremos trabajar en sentido contrario, llevarles a todos las vacunas, independientemente de dónde vivan. Y esta es la única manera en que, en que todos podremos Gracias, doctora. El tiempo progresar para y la salir siguiente de esto. pregunta en el QIA viene de Matías Loewi de Medscape en español y dice, en India ha habido muertes por falta de oxígeno en los hospitales y la directora de la OPS acaba de hablar de un desafío sin precedentes en su provisión. ¿Qué tan probable es que ocurra la misma situación en la región si es que ya no ha ocurrido? Doctor Ugarte.
Una pregunta muy importante y muy actual. Efectivamente, la escasez de oxígeno, pero también de otros medicamentos y suministros que se usan para el tratamiento de los pacientes en condición severa o grave en los hospitales, es una necesidad y una realidad en varios países. Esto se presenta significativamente en aquellos lugares donde se ha incrementado el número de casos en muy corto tiempo y han saturado la capacidad de producción de oxígeno, la distribución del oxígeno, y por lo tanto se ha incrementado el costo y la disponibilidad para los pacientes. Hemos sido testigos de largas filas que se hacen en varios países y en algunos casos hemos tenido reportes de que las personas esperan durante largas horas y en algunos casos las personas ya dejan la fila porque les avisan que su familiar ha fallecido por falta de oxígeno. Este es uno de los signos más importantes de que es necesario mantener las medidas de protección y reducción de la transmisión de la COVID-19. En los países donde se ha iniciado la vacunación, la población tiene ese sentido falso de seguridad de que las cosas están mejorando y por lo tanto ya deberíamos liberarnos de las restricciones. La realidad nos demuestra que es al revés, que es en esos momentos donde tenemos que tener más precaución. Y la falta de oxígeno o la falta de otros suministros y el fallecimiento de las personas debido a esos incrementos rápidos del número de casos solo se deben a que aumenta la probabilidad de transmisión del virus entre persona y persona. La situación en la India es una demostración, pero también ocurrió en Europa y en América Latina y lamentablemente está ocurriendo en algunos lugares de nuestra región debido al incremento significativo de nuevos casos y que lamentablemente llevan también al fallecimiento de personas. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Manojna Madipatla de Reuters News. En inglés pregunta, ¿Could COVID-19 vaccine? La producción de vacunas de COVID podría ser un reto al suministro de otras vacunas rutinarias, doctor Barbosa. Muchas gracias por su pregunta. La OPS tiene un fondo rotatorio que ha estado en funcionamiento por más de 40 años ahora y que da cooperación técnica a los países para garantizar acceso a las vacunas para sus programas rutinarios de vacunación. Desde el año pasado estamos monitoreando y haciendo seguimiento con los productores y esto es para ver el horizonte de los productores y hasta este momento no hemos encontrado ningún tipo de escasez de otras vacunas. Tenemos los fabricantes de las vacunas de COVID no son tradicionalmente los mismos que producen las vacunas para sarampión, polio, etcétera. Para las jeringas, hemos visto que ha habido acceso limitado y por esta razón el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS desde el año pasado empezó a comprar jeringas para entregárselas a los países miembros. Y entonces tenemos que hacer un seguimiento de esto, pero hasta este momento no hemos visto limitaciones en la producción. Para los programas de inmunización a nivel nacional hay un reto ahora porque tienen que tener sus programas de inmunización rutinarios y al mismo tiempo ofrecer la vacuna contra COVID-19. La pandemia ha producido un impacto muy severo en algunos programas de vacunación en algunos lugares. Los datos que hemos recibido de los países muestran que el año 2020 hubo una reducción durante el primer semestre de más o menos 20-24% en el número de niños vacunados contra sarampión y otras enfermedades. Entonces es muy importante que en todos los países
se revisen los datos cuidadosamente y hay que identificar cuáles son las áreas, los barrios, las ciudades donde hay retrasos en la vacunación y establecer estrategias específicas para proteger a los profesionales de la salud y para asegurarnos de que la población puede recibir las vacunas sin que haya riesgo de que puedan contagiarse de COVID-19 mientras están esperando. Muchos países están recuperándose en cuanto a las cifras y este es un reto, pero estamos apoyando a los países en esto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Aldo Vinolín, vinculada con tratamiento de COVID. En inglés dice, ¿Is there any drug which is ¿Existe found to be alguna specifically medicina que haya sido comprobadamente una cura contra COVID-19? ¿Y cuál es el fármaco más eficaz para tratar COVID y especialmente para tratar los casos severos de COVID-19? Doctora Aguilera, sí, muchas gracias por su pregunta. Y quisiera resaltar que la OMS y la OPS están actualizando con regularidad las pautas de manejo clínico y están alineadas en cuanto a las medicinas que se deben utilizar para tratar las formas severas de COVID-19. La OPS y la OMS no están recomendando el uso de Remdesivir para el manejo de formas severas de COVID-19. En este momento, no hay ningún otro antiviral que se recomiende. Sin embargo, por favor, tomen nota de que tenemos ensayos clínicos aleatorizados que han estado funcionando por varios meses para examinar otros fármacos. En cuanto a nuestras recomendaciones para las medicinas, para tratar formas severas de COVID-19, se enfocan en la respuesta inflamatoria a la infección. Y se recomienda entonces el uso de corticosteroides, incluyendo dexametasona. En algunos casos, se usan o se recomiendan algunos inmunomoduladores. Observen que la OPS actualiza sus pautas y guías para manejo clínico y su revisión de terapias potenciales se revisan con regularidad, por lo menos una vez al mes. Y entonces, el estado de la evidencia clínica está a disposición a través de estos documentos que son accesibles para los médicos, para las asociaciones médicas y también el público en general a través del sitio web de la OPS. Espero haber resuelto las inquietudes de este periodista. La próxima pregunta es de Noel Miranda, de Artículo 66 en Nicaragua. Dice, ¿cómo valora la OPS el trabajo del gobierno de Nicaragua en la atención de la pandemia? También si OPS ha dado seguimiento al proceso de vacunación en Nicaragua. Pregunta cuándo se iniciará la vacunación a la población que está sana. Y también si tienen conocimiento si para salir del país se debe de aplicar la vacuna contra COVID-19. Doctor Ugarte. Gracias por esas preguntas, Noel. La OPS coordina con el gobierno de Nicaragua la implementación del proyecto de respuesta de la COVID-19. Se han desarrollado protocolos, se han desarrollado guías para la respuesta y se han brindado también cooperación técnica y capacitación. Sin embargo, dado que la información que recibimos es escueta y a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional, no nos es posible analizar cuál es el grado de transmisión o la severidad y otros aspectos. De tal manera que para la OPS no es posible hacer una valoración respecto al trabajo del gobierno en respuesta a la pandemia. Respecto a la vacuna, nuestro equipo en la representación en Nicaragua
trabaja muy de cerca con el programa de inmunización, el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. En ese sentido, tenemos reuniones regulares donde se revisan los avances de la vacunación, se analizan las lecciones aprendidas y cuando corresponde se sugieren los ajustes necesarios. En este aspecto quisiera resaltar que en todos esos diálogos se enfatiza que la vacuna y la vacunación es un bien público y por lo tanto le pertenece a toda la población. Y la aplicación de las vacunas debería hacerse sin discriminación a las personas que cumplen con los criterios de los grupos prioritarios. Y entendemos que ese proceso se está siguiendo para la vacunación de los mayores de 55 años con enfermedades concomitantes y personal de salud. Sin embargo, debido a la reducción de la disponibilidad de vacunas, que lo expresó el doctor Barbosa, y como es conocido respecto a la limitación en la producción, Nicaragua es uno de los países que no ha recibido la cantidad de dosis que se esperaba. De tal manera que todos buscamos que esa restricción se libere y que luego se pueda aplicar las vacunas a toda la población. No tenemos información respecto a la restricción a la necesidad de tener la vacuna para salir del país. De hecho, es una discusión que varios países están teniendo, pero hasta el momento no se aplica esa restricción y la recomendación de la OPS y de la OMS es que no sea un requisito la vacunación de las personas para el viaje internacional o el tránsito o la reanudación de las actividades económicas. Otra vez recalcar que las medidas de protección más que han demostrado efectividad se tienen que seguir manteniendo en todos los niveles, incluyendo Nicaragua, donde las personas que se están vacunando, ¿cierto?, deben conservar todas las medidas de protección mientras esperan la vacunación y, por supuesto, después que se vacunan, porque mientras llegue, se logre un número significativo de población vacunada y que no se va a lograr en el corto tiempo, debemos seguir manteniendo las medidas de protección individual y colectiva. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Gisela Salomón de la agencia AP. Envío varias. Una de las preguntas es si podríamos dar una actualización sobre las donaciones de vacunas de países desarrollados a Latinoamérica y dice si hay empresas también que se han unido a esto. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, porque la donación de vacunas de los países desarrollados parece ser uma alternativa muito importante para responder a essa limitação de oferta de vacunas por el mecanismo COVAX, que se vive durante todo o primeiro semestre. Assim que a OPS ha empezado já há muitas semanas negociações com alguns governos. Alguns de esses governos solicitaram que essas negociações não se tornem públicas até o momento que podem anunciar, para que não se puedan criar algumas expectativas que não se vão a cumprir. O primeiro governo que já ha anunciado foi o governo de Espanha. O primeiro-ministro de Espanha, durante a reunião da Cumbre de Iberoamérica, ao final de abril, anunciou que Espanha vai fazer uma donação para o mecanismo COVAX, que sua prioridade era que as vacunas pudessem ser direcionadas para a América Latina e ao Caribe, e que a OPS fuera a organização encargada de distribuir essas vacunas por la donação, porque conhece Espanha e tuvimos muitas reuniões com os integrantes do governo de Espanha, conhece a capacidade que tem nosso fundo rotatório de distribuir vacunas muito rapidamente quando as vacunas estén disponíveis. Há outras negociações. Nossa diretora ha enviado uma carta ao governo dos Estados Unidos com uma solicitação também para que, ao menos, as vacunas que não se estão utilizando em Estados Unidos possam ser donadas. Estamos todavia aguardando a resposta e temos conversações com outros países também. Essas vacunas de Espanha, todavia, não temos uma fecha
de quando vão chegar ou da quantidade final que vai ser entregue. Pero é uma boa iniciativa que quizás pueda servir de exemplo para que outros países desenvolvidos possam fazer essas donações de maneira a garantizar uma ampliação do acesso de los países de América Latina e do Caribe, que são o epicentro da transmissão já há muito tempo. Agora, Índia está também com uma transmissão muito forte, pero América Latina foi muito duramente atingida por la pandemia, e se tem no mecanismo COVAX a distribuição solamente com o critério da população, sem ter em conta o critério epidemiológico, a América Latina tem uma situação de desvantagem, porque temos uma quantidade muito limitada de vacuna para a América Latina e o Caribe. Assim que esses países que estão anunciando, já outros países anunciaram, Suécia também anunciado, eu creio que isso deveria ser como um chamado global para que os líderes de los países desenvolvidos pudessem fazer donações de forma imediata para ampliar a capacidade de vacunar os grupos mais vulneráveis e salvar mais vidas em nossa região. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llegó de Kevin Feldmine, del Guardian Media en Trinidad y Tobago. En inglés dice, Trinidad y Tobago está pasando por un aumento rápido en la diseminación de COVID-19 y muertes en países que están en estas circunstancias. Hay dificultad de la lucha. ¿Cómo ve la OPS? ¿Cuál es la recomendación de la OPS de cómo los funcionarios del gobierno pueden comunicarse para que las personas estén más dispuestas a vacunarse para así detener el contagio y la transmisión? Sí, doctor Ugarte. El asunto de la información y el convencer a la población es un reto, sí, y hemos visto que ha habido situaciones o propósitos políticos y otros, y hemos visto que se ha causado más daño con la epidemia de información más que con la epidemia misma, y hemos trabajado con todos los gobiernos y con todos los socios para que se haga un liderazgo, por ejemplo, para que los mensajes que den los líderes se basen en la ciencia, en los hechos, y que siempre se busquen fuentes confiables al dar información sobre la pandemia. También los informes oficiales tienen que ser absolutamente transparentes y de fácil disponibilidad, y también hay que utilizar otros medios, como por ejemplo medios sociales, para diseminar información apropiada y actualizada para que la población general pueda recibir la información. Hemos visto que los medios sociales son uno de los medios principales de información para la población general. Al mismo tiempo, los informes oficiales y las recomendaciones principales no se están utilizando en esos canales, sino a través de medios de comunicación o de sitios web oficiales, etcétera. Y esto no alcanza a llegar a toda la población en este sentido. Entonces, es un llamamiento para todos los actores para que provean información exacta, que sea fácil de entender por parte de la población general, para que la población pueda seguir implementando las medidas de protección que son la base de la reducción del contagio, de la transmisión y la manera en que vamos a superar esta pandemia todos juntos. Del día de hoy. La próxima pregunta es vinculada con inmunidad de rebaño y COVID-19. Pregunta Rachel Scott del Nassau Guardian y otros periodistas. Y las preguntas es en inglés:
When will we reach herd immunity? ¿Cuándo llegaremos a la inmunidad de rebaño en la región? ¿Y qué significa esto para el relajamiento de las medidas, doctor Etienne? Muchas gracias por esta pregunta tan importante, muy tópica, muy actual. Hay mucho que no sabemos de este virus, incluyendo su umbral de inmunidad. ¿Será 78 a 90%? No lo sabemos. Y esto es especialmente cuando se están utilizando distintas vacunas. Quisiéramos tener un mejor cuadro cuando tengamos más datos de la vida real de los países que han llegado a una alta cobertura de inmunización, cuando esos datos estén disponibles. Pero también es muy importante recordar que la emergencia o el surgimiento de variantes hace que alcanzar la inmunidad de rebaño sea más difícil, y es por eso que en toda nuestra región necesitamos enfocarnos en reducir la transmisión para controlar el número de nuevas infecciones. Y esto debería ser nuestra prioridad absoluta. Número uno, tenemos que implementar dos estrategias en combinación. La primera es implementar las medidas preventivas, y esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero tenemos que repetirlo una vez más. Es necesario observar la distancia social, usar máscaras, lavarse las manos frecuentemente y evitar espacios aglomerados. Y estas medidas seguirán sirviendo siempre y cuando el virus esté, esté allí. Pero también tenemos que asegurarnos de que haya disponibilidad de las pruebas, y los que tengan pruebas positivas se mantengan en aislamiento, en cuarentena, y que se sigan observando algunas de las medidas que los gobiernos han tomado. Es importante también que los gobiernos tienen que seguir incentivando este tipo de conductas entre la población, y que estimulen a la población a que la siga. En segundo lugar, es expandir el acceso equitativo a las vacunas. Sabemos que las dosis son limitadas, pero primero tenemos que proteger a los trabajadores de la salud y a quienes son más vulnerables al virus. A medida que lleguen más dosis, empezaremos a ver cuál es el impacto sobre la transmisión. Cuando una persona recibe la vacunación, ellos reducen su probabilidad de enfermarse, y también se reducen los riesgos a la comunidad. Y por eso es crítico que todos nos hagamos vacunar cuando sea nuestro turno. No deberemos demorar, porque esperar a ponernos la vacuna prolonga la crisis. Estas estrategias tienen que ocurrir de manera simultánea a medida que seguimos aplicando vacunas. Es muy importante seguir evitando el contagio a través de las medidas protectivas. Los países que no son cuidadosos en estas medidas de protección han visto aumentos en los casos, aun cuando tienen ya parte de su población vacunada. Entonces, recordemos siempre que son dos enfoques importantes: las medidas de salud pública y las vacunas, que llegarán conjuntamente a controlar el COVID-19. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que jugar. Entonces, por favor, cada cual haga su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Un anuncio sobre mañana. Ya habrán recibido información por correo electrónico de nosotros que mañana jueves a las 3 de la tarde de Washington, D.C. vamos a realizar un seminario virtual para periodistas sobre las variantes del virus SARS-CoV-2 con expertos de la OPS y de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil. Así que esperamos que puedan participar. Y recuerden que también pueden encontrar más información sobre COVID-19 en la página de la OPS, www.pajo.org/coronavirus. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y seguimos conectados. Saludos.